Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Denise. Bueno, como siempre empezamos con un pequeño resumen de lo que hicimos la clase pasada. Estamos viendo la parte de análisis de los elementos preesforzados a flexión, ¿no? Entonces, pues este va a ser uno de los defectos que predominan en los elementos preesforzado por la aplicación de las cargas. Y cuando hablamos de cargas, no simplemente estamos hablando de las cargas muertas, de las cargas vivas, sino que también están las cargas que produce el preesfuerzo mismo, la aplicación de la tensión en el cable que es transferida hacia el hormigón, también produce un esfuerzo. Y adicionalmente, si tenemos cierta excentricidad del cable con respecto al eje de la sección, el eje neutro, también va a haber un esfuerzo adicional porque se va a producir un momento externo, ¿no? Ahora, eh, hemos hecho unos ejemplos. Este primero que lo hicimos con la sección transformada de, de la sección, ¿ok? La sección completa. Entonces transformamos al acero en hormigón y obtuvimos dónde está la ubicación del eje neutro. Ya vimos que varía un poco, ¿no? Con respecto a lo que originalmente nosotros consideramos hasta el momento, por ejemplo, en secciones rectangulares, teníamos que el eje neutro está en la mitad de la sección. Eso sería totalmente correcto si únicamente tuviéramos hormigón como sección, pero hay que considerar que también tenemos un área de acero. Entonces, si tenemos un elemento pretensado, tenemos adherencia. Y cuando tenemos adherencia, quiere decir que la sección trabaja con la parte del hormigón y con la parte del acero. Entonces, lo correcto sería aplicar la sección transformada o combinada, que también se conoce. Entonces, aquí va a cambiar la ubicación del eje neutro. Y además vimos que pues, tendríamos que hacer ciertas consideraciones en el cálculo. En el caso de un elemento rectangular, vimos que aquí en la parte del Y, que es el Y, si estamos encontrando los esfuerzos fibrarios extremos, es decir, de la fibra superior y de la fibra inferior, este Y va a cambiar. No importa que tengamos la sección rectangular, siempre y cuando estemos nosotros considerando la sección transformada. Entonces, una vez que determinamos dónde está el eje, pues sabemos fácilmente dónde están estas distancias. Ok, y de este mismo ejemplo hicimos la consideración como si no tuviéramos esta sección transformada, sino simplemente con la sección bruta. Y ya vimos que pues, los resultados no varían mucho, ¿no? Ahí ustedes ven los resultados, aquí tenemos los que están en rojo y los que están en morado. Pues prácticamente podríamos aceptarlos como similares o iguales. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento, en ese ejercicio, habíamos determinado los esfuerzos fibrarios extremos del elemento únicamente por el efecto del preesfuerzo y por el efecto de la excentricidad. Y adicionamos la clase pasada el efecto de las cargas. Es decir, ya las cargas que vienen actuando externamente sobre el elemento, sean estas cargas muertas o cargas vivas o el mismo peso propio del elemento, va a introducir esfuerzos en la sección. Entonces, veíamos, pues, yo les decía, estas tres formas son iguales de hacer la formulación. Lo importante es de saber de dónde vienen, a qué pertenece cada uno de los términos que nosotros vemos aquí. ¿Sí? Y con la acotación de que, por ejemplo, si tenemos adherencia,
el camino, digamos, correcto y para que nos den resultados más fiables, cuando tenemos adherencia, tendríamos que calcular todo con la sección transformada. Y cuando no tenemos adherencia, que es en el caso de los elementos post-tensados que no se han rellenado los ductos, aquí tendríamos que aplicar la sección neta del hormigón. Es decir, que sería el área bruta menos el área de acero. Y terminamos, ahora no terminamos, porque aquí este ejercicio lo hicimos con adherencia, pero con la solución aproximada con el área bruta. Sí, entonces ya vemos que el y superior y el y inferior son iguales en este caso con esa aproximación. Pero, por ejemplo, si yo en alguna evaluación les llegara a pedir que sea una solución más real, más exacta, dependiendo de la condición, si tienen adherencia o no tienen adherencia, ustedes deberían usar, en el caso de ese que les pida con más exactitud, si tenemos adherencia, tienen que hacerlo con la sección transformada. Eso nada más. Y aquí habíamos trabajado en un ejercicio ya en que tenemos las cargas de exteriores de tipo puntual. Entonces, nada más que obtener el momento, ¿no? Por esas cargas habíamos, una vez que ya obtuvimos esos momentos, pues nada más que aplicar lo que ya conocemos, los tres términos que ya conocemos para calcular el esfuerzo en las fibras. Si les pidiera, por ejemplo, el esfuerzo fibrario al nivel del acero, por ejemplo, aquí, justamente en la fibra donde está el centro de gravedad del área de acero, este Y, bueno, dejémosle el Y superior, pero el Y de aquí va a cambiar. O sea, depende de la fibra de estudio, ¿ok? Nosotros hemos estado trabajando con las fibras superior e inferior porque típicamente ya hemos visto los diagramas de esfuerzo, son las fibras que producen mayor esfuerzo en la sección, donde se producen mayores esfuerzos. ¿Okay? Entonces, siempre tenemos que determinar los esfuerzos más críticos. Pero hay cálculos en los que yo necesito determinar el esfuerzo a nivel de otras fibras. Entonces, este Y que tenemos aquí nosotros en nuestras ecuaciones, que es el esfuerzo igual a momento por Y sobre I, este Y va a cambiar. Recordemos que ese Y es del brazo desde el eje neutro hasta la fibra de estudio. Nada más, eso también, acotar. Y ese es el caso B, supongo, bajo la condición final, después de que han tenido lugar las pérdidas y con la carga viva. Ok. Ya. Entonces ustedes tenían que realizar esta parte de completar este ejercicio. Si nosotros tuviéramos un área de acero de 7.8 centímetros cuadrados, podían asumir los valores de los módulos de elasticidad, tanto del acero como del hormigón, y obtener los resultados, ¿no? Para el caso B, que sería ya cuando estamos en la condición final. ¿Me indican cómo les fue? Sí, Ángel, yo le hice y sí me varió un poco porque en la fibra superior me salió 115 y en la inferior 28 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 115 y el otro 28. ¿Ok? Ajá. Ya. A ver, estábamos en la segunda condición, ¿no? Sí. Sí, Denise. Sí. Ya. A ver, entonces aquí lo que cambiaría, vamos a comprobar, no sé, ¿lo tienes en tu cuaderno o lo hiciste a través del En el computador? cuaderno le hice. ¿En cuaderno? Sí. Ya, entonces
A ver, va a ser un poco difícil la comprobación. A ver, tenemos que estábamos tomando el área gruesa, ¿no? Entonces, van a cambiar todos los términos, la parte, a ver, lo que va a cambiar les señalo, ¿no? Va a cambiar este término, este de aquí, este y este. Ok. A ver, Lorena me dice que en la parte superior, la fibra superior, salió 134,5 y en la fibra inferior 10,21. Entonces ya se acercan más a los resultados que tenemos. Tal vez por ahí. Y Lorena, ¿qué valor de n asumiste? 6. Ok. Bueno, Denis también asumiste 6, ¿no? Sí, ingeniero. Sino que ahí ya al calcular la inercia y el área total, entonces ya variaba eso. Ya. Entonces A ahí me ver. quedó la duda de Ujú, por qué no me salía parecido eso. ya. A ver, no sé, Lorena, si tienes en la computadora un cuaderno, la compu, a ver si nos puedes proyectar, por favor. Ya, listo. Es el ejercicio, el enunciado. Y tenemos el cálculo, ya, o sea, hasta ahí no está nada, ¿no? Entonces, veamos el cálculo de la sección transformada. Lorena, si le pasas, por favor. Lorena. No. Que Mm, no le vale el audio, dice Inge, disculpe. ya, sí. A ver, ya. Entonces, bueno, como que vamos explicando con lo que hizo Lorena. A ver, ya, excelente. Entonces, no sé si Denis, vamos comparando con tus resultados. El eje neutro aquí está desde la fibra inferior a 30,19 centímetros, ¿no? Sí. Ya, entonces tenemos que hacer el cálculo con este valor y tenemos ese valor de inercia transformada y ese valor de área transformada. Ahora ese 39 me imagino que es el área de acero transformada, más sería el área netamente del hormigón que se obtiene de la resta del área bruta menos el área de acero. Entonces, ese es el área transformada. Que ahí en el Ujú. valor de la inercia, ese 39 no es elevado al cuadrado. O Seten- es que como está sin unidades, no. 39. Ese es el área, ¿no? Del acero. No. ¿Es todo eso Tre- elevado al cuadrado, los dos? No, no, no. Es el teorema de Steiner, ¿no? De las líneas, de los ejes paralelos, o de las áreas paralelas, o como ustedes deseen llamarlo. Ya, entonces es 39 es el área por el brazo con referencia al eje neutro al cuadrado. Ay, ay, ay. Ujú.
o sea, solo el brazo. Entonces, ahí sí, entonces ahí es la diferencia que tienes tú. Sí, porque se le eleva al cuadrado. No Ujú, tenía que haber elevado. sí, ya el área no va elevada al cuadrado. Y además que, sobre todo, pese a que, no sé, estabas trabajando con las unidades, tú estabas ahí, les pusiste, si trabajas con las unidades, aquí nos daría 39 centímetros al cuadrado, es Ujú. centímetros A la a la cuarta. cuarta, por Ajá. la distancia sería al cuadrado, sería, tendríamos unidades de centímetro a la sexta. Claro, es que yo no le multipliqué por el 12,39, entonces por eso le elevé al cuadrado el 39 para que me coincida los centímetros a la cuarta. Ah, ok, no. Ahí fallé. Ya, listo. Entonces, ya, entonces supongo, sí, Lorena, que ese es el valor. Tenemos 134. Ya, perfecto. Justamente quería buscar el valor que nos salió aquí en la clase. Entonces tenemos esa comparación, ¿no? 134 con los datos que nosotros hicimos era 136,13. Pero miren que en realidad nosotros, para hacer nuestro ejercicio en clase, no teníamos necesidad de conocer el área de acero, más bien solo la ubicación. Pero cuando ya queremos hacer un cálculo más detallado, pues sí es necesario conocer el área de acero. ¿Sí? Entonces, pues bueno, son valores que están por ahí parecidos. Y sobre todo porque el área de acero tampoco representa un gran porcentaje del área total. Y esto va a pasar sobre todo en elementos pretensados en los que no tenemos gran cantidad de área de acero. En general, es en elementos postensados, sobre todo en vigas postensadas, habría que sí hacer esta determinación del área transformada cuando, una vez que ya se ha inyectado el ducto, obviamente hay que hacer el área transformada. Si en el proyecto no se contempla que esté relleno el ducto con lechada, pues simplemente hacer el cálculo con el área neta del hormigón. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Lorena. Tienes un punto, ¿no?, de participación. Ok. Listo, pues. Aquí estaba el espacio destinado, pero esa era la tarea que ustedes tenían. Ya, entonces después de esto, pues vimos, hasta ahorita ya hemos estudiado los efectos de las cargas que actuarían normalmente sobre la estructura, sean estas las cargas externas o las provocadas precisamente por el esfuerzo. Hasta ahí todo bien. Hemos estudiado esos efectos con el método general de análisis o lo podríamos decir con aplicando la teoría de elasticidad del hormigón. Pero también podemos hacer uso de otras de los métodos, de las teorías o conceptos que tenemos en hormigón preesforzado usando el criterio del hormigón armado, ¿no? Que como una semejanza al hormigón armado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tomar en cuenta la compresión y la tensión dentro de la sección. Y a su vez, estas dos fuerzas internas están separadas por un brazo de palanca que aquí lo hemos denominado A. Entonces, una vez que nosotros encontramos dónde está ubicado el centro de presiones en la sección, porque el centro de tensiones, lo sabemos, va a estar ubicado justamente en el centro de gravedad del área de acero. Entonces, una vez que ya sabemos esto, podemos realizar momentos y encontrar esta distancia A para poder conocer esa ubicación del centro de presiones, ya que sabemos que la compresión no es una incógnita aquí, porque la compresión será igual a la tensión que yo tengo en la sección. Entonces, la única incógnita que yo tendría es esta distancia. Una vez que ya encontramos esta distancia, ya pues el problema se vuelve mucho más fácil, porque ya podremos determinar
cuál será el valor de esta E, me parece que le habíamos puesto E', ¿no? E', porque nosotros hasta el momento habíamos definido como excentricidad a la distancia que existe entre el eje neutro y el centro de gravedad del acero en cualquier sección que estemos estudiando, ¿no? Entonces, E', pongámoslo así aquí, sería la distancia entre el eje neutro de la sección y el centro de presiones. Entonces, con eso yo ya estoy más que lista para poder definir la solución de los esfuerzos fibrarios de determinada sección producidos por el preesfuerzo y adicionalmente por las cargas y la excentricidad que pueda tener el cable. Entonces eso es lo que habíamos, sí, precisamente entonces E' la habíamos denominado para evitar esa pequeña confusión que podría darnos la letra E, que era para nosotros hasta el momento excentricidad. La excentricidad sin la comilla sería la excentricidad al cable y la que está con comilla, la excentricidad al centro de presiones. Solamente si es esto, si estamos utilizando el, el otro método del par interior o el método de la teoría del hormigón armado, que al final de cuentas pues nos da los mismos resultados. Deberían darnos los mismos resultados, pero son otros, es otro enfoque. Listo. Hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta. Inge, ¿te podría explicar cómo sacó el valor de 29, que era el momento extremo, creo que era? El momento externo. Sí, O, del ejercicio. ¿Cómo sí, le sacó los 29.000? 69. Sí. Lo tomé del el que ya habíamos calculado, ¿no? A ver, aquí tenemos el momento, era lo que les señalé aquí en amarillo. Entonces, el momento por carga viva era 20.724.95 en el centro de la luz y era únicamente el que está producido por las dos cargas puntuales sobre la viga. Entonces, ese es el momento ahí. Más el momento por el peso propio. Recordemos que ahí en el ejercicio nos dice el peso propio es de 450 kilogramos por metro. Entonces, este momento ya vendría determinado por W por L cuadrado sobre 8. Entonces, eso nos da, ¿cuánto sería? 8.344.82, ese momento. Entonces, sumados los dos, el momento que produce la carga viva con el peso propio, nos daría el momento total, ya que no nos dicen si está aplicada otra carga. Entonces, esa sería la carga total y el momento en el centro de la luz por esa carga total. ¿Sí? Ya, gracias. Okay. Ahora, hasta aquí hemos estudiado cuáles son los esfuerzos que se producen en las fibras del hormigón. Okay, todos los cálculos que hemos hecho nos han conducido al cálculo de los esfuerzos en el hormigón. Pero ¿qué pasa en el acero? Okay, porque también es importante saber cómo se comporta el acero ante la aplicación de las cargas. ¿Sí? Entonces, ojo que ya no estamos hablando aquí del hormigón, sino que vamos a hablar netamente de esfuerzos en el acero. Entonces, arrancamos de aquí, me dicen una viga de hormigón armado, vamos a hacer un poco la comparación, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una viga de hormigón armado? Sucede que los esfuerzos en el acero son directamente proporcionales al momento flexionante externo. Y como los esfuerzos son directamente proporcionales al momento, lo que va a pasar es que entre más esfuerzo más momento yo tenga, mayores serán los esfuerzos y esto hace que las fuerzas internas de compresión y de tensión sean más grandes.
¿sí? Así soporta la sección los momentos externos, a través de incrementar las fuerzas internas de compresión y de tensión, porque recordemos que la compresión y la tensión, para que haya un equilibrio en la sección, tienen que ser iguales. Eso pasa en el hormigón armado. ¿Qué pasa en el preesforzado? La resistencia al momento externo es proporcionada por el alargamiento del brazo de palanca entre la compresión y la tensión. Es decir, que aquí muy poco será la variación que van a sufrir las fuerzas de compresión y de tensión cuando el elemento es más solicitado. Es decir, que por ejemplo yo voy aumentando la carga sobre mi elemento y no van aumentando las fuerzas internas de compresión y de tensión, o van a variar muy poco. Aquí lo que va a proporcionar esa resistencia ante las cargas exteriores va a hacer que la sección pueda alargar el brazo de palanca, es decir, esta distancia A que existe entre la compresión y la tensión. En el hormigón armado no tenemos eso, como ya les dije. Aquí en el hormigón armado nosotros tenemos que esta distancia entre la, la compresión y la tensión va a permanecer invariable o va a variar también muy poco la distancia, la distancia de palanca. En el hormigón preesforzado es esta distancia la que va a ir variando. Recordemos, entre más distancia yo obtenga, voy a tener un mayor momento interno que va a contrarrestar al momento externo. Entonces, para hacer un poco la diferencia. Entonces, aquí tenemos una gráfica en el lado derecho, de que yo tengo relacionado en el eje X las cargas a las que está sometido el elemento, ¿no? Y en Y tengo los esfuerzos. Ahora, pensando en esto, vamos a transportarnos a un elemento y ver únicamente el acero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo con un esfuerzo igual a 0 en A, que es cuando todavía no he aplicado tensión al cable que, que me va a servir para mi sección. Entonces, pues ya a determinado momento llegará en el que yo aplique ese tensado y esa tensión va a subir, ¿no? Hasta el punto B. Ok. Aquí hagamos una pequeña diferencia entre lo que yo tenso al cable y cuando ya este esfuerzo es ya transferido al elemento, ¿no? de hormigón. Vamos a considerar lo segundo. Es decir, que si yo considerara el primer caso, pues el esfuerzo estaría un poquito más acá arriba y eh, va a bajar hasta B, porque aquí las primeras pérdidas que ocurrirán, como lo habíamos visto en el capítulo anterior, es las pérdidas por anclaje, porque va a haber un pequeño deslizamiento, un ajuste del cable con respecto al anclaje, si es que estamos hablando de un elemento posttensado. Si estamos hablando de un elemento pretensado, pues esta pérdida no existirá. Pero lo que sí va a existir, tanto en posttensado como en pretensado, va a ser el acortamiento elástico. ¿Ok? Con el acortamiento elástico o con anclaje, yo pierdo un poco del esfuerzo que yo he introducido al cable. Pero bueno, entonces decimos que partimos cuando ya han pasado estas pérdidas, ¿no? Entonces, cuando ya he hecho este proceso, llega un momento en el que yo tengo que aplicar la propia carga del elemento sobre él mismo. ¿Qué quiere decir? Que generalmente pues nosotros tendremos unos andamios o lo que se llama una obra falsa para sostener al elemento mientras yo estoy haciendo el, el proceso de tensado, mientras tal vez estoy haciendo el proceso de curado de los elementos, entre otras cosas, ¿no? Tengo una obra falsa. Entonces, si yo tengo esa obra falsa, la quito
y el elemento está sometido a su peso propio. ¿Qué pasa con el acero? ¿No? Vamos a ver que si el elemento no tiene, inicialmente nosotros tendríamos al elemento así, por ejemplo. Yo le aplico, hablemos de post-tensado, yo le aplico la tensión. ¿Qué va a pasar? Que el elemento trata de combarse o tener una pequeña contraflecha hacia arriba por el efecto de que ustedes, por ejemplo, si tienen un elemento, digamos, un esfero o algo un poco más flexible, ¿no? Y le aplican la carga axial con presión a ambos lados. Entonces el elemento trata de irse hacia arriba. Bueno, puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero en este caso, como tendrá cierta excentricidad del elemento, pues trata de irse hacia arriba. Si no tiene suficiente contraflecha de este elemento, lo que va a pasar es que cuando yo aplique el peso propio de este elemento, va a tratar de irse hacia abajo, ¿no? A deflejarse hacia abajo. Y esto va a producir un incremento de esfuerzo en el acero, porque ya está sometido a esfuerzos de flexión. Entonces, yo tengo un incremento de esfuerzos hasta cero. Esta otra línea que ustedes ven aquí, que es B', eh, representa cuándo yo puedo cargar el elemento, ¿no? O sea, puede ser que yo a la mitad de aplicar el esfuerzo tenga tal vez alguna falla en la obra falsa que haga que repentinamente el elemento tenga que ser sometido a su peso propio. Entonces va a subir, ¿no? Súbitamente así. ¿Ok? Ese es otro caso. Listo. Entonces, yo de estar en C, cuando se aplica la carga propia del elemento, pues tengo una subida de esfuerzo. Después de esto, cuando ya se ha aplicado el peso propio del elemento, pues tengo un bajón en el esfuerzo que me lleva hasta el punto D. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que las pérdidas han ocurrido, las demás pérdidas que estábamos estudiando en la unidad pasada. Pero bueno, ustedes saben que algunas de las pérdidas pues, no se producen instantáneamente en un punto determinado, sino que se van produciendo a lo largo del tiempo durante la vida útil del elemento, ¿no? Serán la contracción, el flujo plástico, puede ser la relajación del acero. Pues, son fenómenos que tienen una larga duración. Pero para efectos prácticos, nosotros podemos decir, pues, han ocurrido las pérdidas, porque en ese momento comienzan a ocurrir y asumimos que ocurrirán todas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, llegamos a D por este bajón, cuando hemos perdido el esfuerzo, pero vamos a comenzar otra vez a tener más esfuerzo en el acero. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando yo estoy aplicando las cargas sobre el elemento, pero va a llegar un punto en lo que generalmente se conoce como la carga de trabajo del elemento, es decir, para la carga para la cual está diseñado el elemento, perdón. Entonces, aquí podemos hacer una diferencia. Tenemos elementos con adherencia y elementos sin adherencia. Y esto también va a afectar al comportamiento, a las deformaciones, a los esfuerzos que va a tener el cable en el elemento. Entonces, yo tengo que si estoy trabajando con adherencia, yo experimento una subida de esfuerzo desde D hasta E, producto de la aplicación de más cargas, ¿no? Hasta el punto en que llega a la carga de trabajo.
ya, es decir, la carga para la cual está diseñado el elemento. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Yo tengo un rango de seguridad en el que obviamente yo no pretendo que mi elemento se fisure. Recordemos que esta no es la finalidad del hormigón preesforzado. Yo no deseo que en el hormigón preesforzado mi hormigón se fisure, porque estoy introduciendo la compresión supuestamente necesaria para que eso no pase, para que los esfuerzos que se ocasionen no lleguen a ser tensión, ¿no? O que la tensión sea mínima, tal que no llegue a fisurarse la sección. Sabemos que en el hormigón hay un punto en el que llegará a un esfuerzo tal que comienza a agrietarse la sección y nosotros esperamos ese comportamiento. No le estamos exigiendo al elemento de hormigón armado que no se fisure, porque sabemos que esto va a pasar. En cambio, en el hormigón preesforzado, yo no deseo que se fisure porque no está diseñado el elemento para que soporte grandes cargas a tensión, ¿sí? Entonces, pese a que yo he superado la carga de trabajo, puedo incrementar las cargas desde E hasta F, ¿sí? Y las puedo incrementar y digamos que seguimos trabajando en el rango elástico, porque hasta que no llegue un agrietamiento en nuestra sección, pues tenemos un comportamiento totalmente lineal, ¿sí? Entonces, digamos que tengo este rango de seguridad hasta llegar a la carga de agrietamiento. Una vez que yo llego a la carga de agrietamiento, tengo una subida fuerte de esfuerzos en el acero, porque ahora es el acero el que está tomando también las cargas, porque está soportando esta tensión, ¿sí? Así como en el hormigón armado. Nosotros, como sabemos que la sección se va a agrietar en hormigón armado, por eso dotamos a la sección de acero, ¿sí? En el hormigón preesforzado, el acero no es para cumplir la función de tomar la tensión, sino el acero es para proporcionarme la tensión solo en el cable, que será transferida en forma de compresión al hormigón. Y así, si yo tengo compresión inducida en el elemento, tengo una ganancia, digamos que cuando vengan las cargas que provocan tensión, ese valor de compresión obviamente se va a ver disminuido. Si tengo algo, pongámoslo en términos generales, por ejemplo, aquí tengo solo en la sección, tengo solo compresión, vendrán las cargas y me generarán en la parte de arriba sí compresión, las cargas verticales, y en la parte de abajo tracción. Llamémoslo así, ¿no? Compresión, tracción. Entonces lo que yo espero en mi sección es que aquí, gracias a las cargas, yo gano más compresión, pero en las zonas donde tengo tracción, me sigue quedando compresión. Eso es lo que yo pretendo en el hormigón preesforzado, a diferencia del hormigón armado. Seguir teniendo esa compresión para que el elemento no esté sometido a esfuerzos de tensión que generan los agrietamientos en el hormigón. O en el caso de que yo tenga tensión en las fibras, que éstas sean muy pequeñas para que no alcancen el momento de agrietamiento de la sección. A eso me refiero. Okay. Entonces, como el acero ahora está tomando parte de esos esfuerzos de tensión, sube los esfuerzos, ¿no? En el acero. Y desde aquí, desde F', ¿no? Experimentamos ya un comportamiento no lineal. Más o menos lo que pasa con nuestras secciones de hormigón armado una vez que se agrietan. ¿Ok? Entonces, experimentamos esta subida y este comportamiento no lineal desde F' hasta G, hasta llegamos a G cuando
tenemos la carga de ruptura. Es decir, durante todo este proceso hemos estado aumentando la carga en el elemento hasta que llega la carga de ruptura del acero, que en términos generales va a ser similar, este es del acero, ¿no? A la carga de ruptura del elemento. Es decir, que si nosotros sabemos la carga de ruptura del acero, más o menos tenemos idea de la carga de ruptura del elemento. ¿Sí? Entonces, vemos en el transcurso, cuando vamos aumentando las cargas, cómo va variando el esfuerzo. Si nosotros tenemos pérdidas del preesfuerzo, vamos a tener bajones en el esfuerzo. Si aumentamos carga, es decir, que estamos generando flexión en el elemento, tenemos que el acero comienza a tener más esfuerzos. Sí. Ahora, con respecto a los elementos que no tienen adherencia. ¿No? Comienzo desde el mismo punto D, donde ya asumimos que todas las pérdidas ya han ocurrido. Entonces, es por eso que bajamos de C a D. Entonces, de D a E1, también tengo un incremento de los esfuerzos en el acero por la carga de trabajo. O sea, hasta llegar a la carga de trabajo. Es decir, he ido aumentando las cargas en el elemento hasta llegar a la carga de trabajo, para la cual yo diseñé. Pero es un valor menor de esfuerzo al que yo tenía en el elemento con adherencia. Y esto sucede porque en un elemento sin adherencia, las deformaciones se pueden ir repartiendo a lo largo del elemento. En cambio, con adherencia, los esfuerzos se quedan localmente, están unidos ahí con el hormigón. Es un efecto más bien local. En elementos sin adherencia, nosotros sabemos que esas deformaciones se pueden repartir en la longitud del elemento porque está interactuando solo. Y además también que los esfuerzos se van repartiendo en toda la longitud del elemento. Entonces, tenemos que alcanzan esfuerzos menores y también tengo un comportamiento lineal hasta llegar a la carga de agrietamiento. Cuando llego precisamente a la carga de agrietamiento, experimento también una subida de esfuerzos, pero que tampoco llega al nivel de esfuerzos de una viga con adherencia. Y como hay esta diferencia, al final, cuando ya presenta el comportamiento no lineal y llega a la carga de ruptura, vemos que existe una diferencia importante entre los esfuerzos que puede soportar un elemento con adherencia y uno sin adherencia. Sin adherencia, el esfuerzo de ruptura es mucho menor, es decir que pues a la final soportará menos carga. Okay. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Okay. Ahora, tenemos aquí nosotros algunos criterios, ¿no? Tenemos la deformación unitaria en el hormigón. La deformación unitaria, suponiendo un elemento elástico, tenemos que la deformación va a ser igual al esfuerzo dividido para un módulo de elasticidad. Sabemos que el esfuerzo podemos definirlo con la formulación de Navier con M por Y sobre la inercia. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la deformación total a lo largo del cable cuando no tenemos adherencia? La puedo definir, si yo no tengo adherencia, puedo repartirla en toda la longitud y lo que tendría que hacer es una integración de cada deformación infinitesimal. ¿Ok? Entonces, si yo integro cada
partecita de esa deformación a lo largo del cable, yo tengo la deformación total a lo largo del cable. Entonces, como ya he definido la deformación y habrá compatibilidad de deformaciones en la zona del acero y en la zona que circunda el acero, tengo que, bueno, esas deformaciones son iguales. Entonces, simplemente aquí estamos haciendo ese reemplazo de lo que hemos dicho acá arriba, ¿no? Y si yo quisiera tener una deformación promedio, yo lo que tendría que hacer es dividir para esa longitud, para después llegar a tener un esfuerzo promedio. Entonces, nada más que lo que tengo aquí será dividido para L, para tener una deformación promedio. Y ya quiero saber la deformación promedio en el cable porque sé que el esfuerzo pues irá cambiando de sección en sección. Pero quiero tener una deformación promedio, pues simplemente yo utilizo esta definición de deformación promedio en el esfuerzo promedio, nada más que multiplicado, aquí seguimos en el rango elástico, multiplicado por el módulo de elasticidad del acero, por esa compatibilidad de deformaciones que va a existir. ¿Ok? Entonces, pues nada más que hacemos los respectivos reemplazos y me queda algo como este. Es decir, que el esfuerzo promedio en el acero podemos calcularlo mediante una definición de momento en función de X y una definición de esta variación que va a existir en el cable Y. Entonces, recordemos, Y va a ser, en este caso, ahora sí vale lo que yo les dije, Y en este caso va a ser la distancia entre el eje neutro y el centro de gravedad del acero. Ahora vamos a estudiar ya no las fibras exteriores, no las fibras de extremas de la sección, sino que nos interesa los esfuerzos fibrarios en la zona donde tenemos el acero, el centro de gravedad del acero. ¿Y por qué es esto? Porque estamos estudiando el acero, los esfuerzos en el acero. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de aplicación en el que vamos a calcular el esfuerzo en el acero en el centro de la viga. Entonces, tenemos algunos datos aquí. Me dice una viga de hormigón posttensado, tiene una longitud de 12.2 metros, soporta una carga de 1.125 kilogramos por metro, con un peso propio de 450 kilogramos por metro, debe ser, ¿no? Por metro. El preesfuerzo inicial en el acero es de 9.703 kilogramos por centímetro cuadrado, que después de deducir todas las pérdidas y de suponer que no existe flexión en la viga, se reduce a 8.437. Entonces aquí nos están dando datos de preesfuerzo inicial, que sería en nuestro gráfico, sería este. Sería este. Esfuerzo inicial este de aquí. Y después nos dan el valor del preesfuerzo aquí. ¿Okay? El cable parabólico tiene un área de 16.1 centímetros cuadrados y vamos a asumir una razón modular igual a 6. Pues vamos a calcular los esfuerzos en el acero. Ojo, repito esto para que no exista confusión de las distancias que tenemos que utilizar. Cuando el acero está adherido y cuando el acero no tiene adherencia. ¿Sí? A ver, en base a lo que hemos aprendido hasta el momento, a ver, tendríamos que calcular primero para el literal A, momento en el centro de la luz debido a las cargas externas. Después, el momento producido por el
la tensión que va a existir en el cable en el centro de la luz, ¿no? Recordemos que ahí tiene excentricidad el cable. Entonces va a ser otro momento. Y ya podríamos calcular ahí los esfuerzos en esa zona. Una vez que hagamos esto, podríamos nosotros saber a qué esfuerzo está sometido haciendo la suma de ese esfuerzo que nos sale con las cargas externas y por el cable más 8.437. ¿Sí? A ver, me gustaría que ustedes trabajaran en esto para ver si está entendido el concepto y van a trabajar en grupo para que puedan razonar juntos. ¿Ok? ¿De cuántos les gustaría? ¿De 2 o 3? Sería de 3, porque estamos 9. 9, pero conmigo son 9. Sí. Ya. Entonces, a ver, voy a poner. A ver, vamos a hacerlo en 2 grupos, ¿ok? 2 grupos grandes de 4 participantes, pero por favor, quiero que colaboren entre ustedes. Christopher, te voy a asignar a un grupo que están trabajando en grupo.
Cuéntenme cómo les fue. ¿Ya tienen resultados? ¿Hasta dónde avanzaron? Sí, es que ya le estamos ahí terminando los últimos cálculos. Regálenos un momentito más, por favor. Ya. Gracias. Les pongo en los grupos. Sí, por favor. Mm, Sí, 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 por favor, Inge. Ya.
Listo, ahora sí, ya terminaron. Casi, Inge, el primer literal ya terminamos y ya nos faltaba un poquito del segundo. Ya. O se están haciendo el B también. No era de hacer el beso, la. Solo la era de ser. Sí. El A, compañero. Ah, razón, Inge, es que. El No, así no. tenemos de. El A A sí ver. terminamos nosotros. A ver si me pueden proyectar. Si es que lo hicieron, entiendo que lo hicieron en AutoCAD. A ver. Estos valores no salían, Inge. A ver, pero veamos desde el comienzo del ejercicio. Ya, Tanto los datos que nos daba el ejercicio. ya. Desde aquí sacamos la W, que es la. Mm, A ver, ok. Ya del momento, ok. Entonces, el momento les dan 29.302.88 kilogramos por metro. Ok. Ujú. Ahora, el momento que se produce por la excentricidad en el cable va a ser igual a este esfuerzo por el área de acero por la excentricidad del cable. Sí, porque no hay, es que no hay flexión. Ujú, ok. Ujú. Son 17.251, no sé, el otro grupo, ¿cuánto le salió eso? Sí, que sí tenemos valores similares. Ya. Entonces tenemos un momento total, obviamente porque son efectos contrarios, ¿no? El momento que se produce por las cargas es contrario al momento que se produce por la excentricidad. Tenemos un valor, o sea, se restan, ¿no? Ya tenemos la inercia. Entonces tenemos con adherencia el momento total por la... ¿Cuál es de este? Es la excentricidad. Mm, Ya. ¿Y Vendría a por qué ser lo el Y. hicieron? ¿Y por qué le pusieron por la excentricidad? ¿Por qué no? Bueno, la fórmula decía que E era igual a Y. Por eso, bueno, pensamos que era la electricidad, en la excentricidad, perdón. Porque le vamos a tomar la fibra al Ujú, acero, Inge. Claro, ya. Entonces, solo recordemos que aquí estamos viendo esfuerzos en el acero. Por eso yo les decía, hasta el momento, todos los ejercicios anteriores eran siempre para ver el esfuerzo en el hormigón y esta vez estamos viendo los esfuerzos en el acero. Entonces, tenemos que encontrar justamente en esa fibra que está el centro de gravedad del acero, que sería en este caso, que coincide con la excentricidad, es la excentricidad. ¿Ya? Entonces, Fs es el, el- la razón modular por el esfuerzo del hormigón en ese punto, ¿no? Listo. Ok. Y ahí que dice sin adherencia. Ese valor. Sin adherencia estábamos con duda, Inge, no sé, pero, o sea, como teníamos esa fórmula de la que nos estaba explicando, Ya. Bueno, eso tendríamos que hacerlo juntos, ¿no? ya, Listo, gracias. Gracias, Jonathan. ¿Y el otro grupo, por favor?
Ya. Entonces ya sacan el momento de igual manera. Sí, Inge, también le sacamos de ahí el momento. Ya. Con la, Entonces, ujú, hacemos la fórmula de W al cuadrado sobre 8 y nos sale ese momento. ya, ok. Entonces tienen un momento, la mitad lo restaron y de ahí tuvieron un esfuerzo en el hormigón en base al momento por la distancia dividido para la inercia, ¿no? Sí, Inge. Entonces, ese es el esfuerzo. Ahora sí están sacando en el hormigón, pero tienen que transformarlo al del acero. Entonces, lo transforman a través de este módulo de esta razón modular, ¿no? De la división de los módulos de elasticidad. Suman, ya, y al final suman, como les decía, el esfuerzo efectivo más el esfuerzo que tendrá el cable por la presencia de las cargas, ¿no? Y tienen 8.597,74, que era creo lo más o menos parecido, ¿no? Algo similar, sí. Varía en decimales, creo. Inge. Ya, listo. Entonces, creo que ha quedado claro, pero bueno, también sobre todo porque, bueno, este ejercicio también lo hicimos el semestre pasado, no sé si hubo ahí alguna influencia, pero bueno, lo importante es que también ustedes trabajen solos en los ejercicios y que no sea tanto un monólogo mío, sino que ustedes pongan ese razonamiento también de su parte. Y pues también son ejercicios que yo los voy sacando del libro para que ustedes también los puedan ir revisando. Si tal vez algo no quedó claro o ya saben que podemos tener la tutoría. Solo recuerden que para la siguiente semana tenemos programado lo de las presentaciones. Entonces, por favor, ya que estén listas, este fin de semana aprovechen para prepararlas, para estudiar bien. eh, y ya contaría como parte de la recuperación. Y que, bueno, me parece que en 2 semanas sería, o en 3 semanas, déjenme ver para confirmarles. Sí, en 2 semanas tendríamos una prueba. Sería el 1 de julio. Ok, ya voy a poner todos los detalles en el ABAC para que estén pendientes, pero sin embargo, para que ustedes estudien, ¿no? Inge, ¿qué día tenemos las exposiciones? A ver, las exposiciones son el día, ahora estamos junio, sería el 24 seguro, será una de 11 a 12, una sesión, y la otra sesión, los que puedan a las 7 de la mañana. O sea, nosotros podemos escoger el horario en ese día. Em, o sea, ¿cómo que escoger tanto? Va a No, ser sorteo. hay que hacer sorteo, Sí. pero yo creo que ustedes pueden a las 7, ¿no? Y a las 11. El día jueves dijo Inge. Sí, sí, los días jueves. Creo Ahí que entra todos pueden. al cuestionario que nos dijo eso, ¿para cuándo más o menos quedaría? A ver, el cuestionario. A ver Infa, qué dice. disculpe, yo por mi parte el jueves a las 7 no puedo porque yo tomo la materia de deontología en otra carrera y tengo a las 7. Ya. Bueno, entonces solamente en tu caso estarías en el grupo de las 11. Pero en los demás, pues les daría el respectivo sorteo. Ya, gracias, Infa. Ya. Entonces, quedamos en eso y el cuestionario, pues sería. ¿Cuándo podríamos hacer el cuestionario? Hagamos el día de la prueba mismo. Sí, el 1 de julio. ¿Qué Ya, les Inge, parece? y en un Ujú, hipotético caso que tal vez nos vaya mal en las exposiciones y en el ujú. cuestionario, ¿nos dejaría con la nota que estamos o si mejoraríamos en algo a pesar de eso? A ver.
Yo espero que no les vaya mal. O sea, No, suponiendo. a ver, suponiendo, a ver, yo sé que dices por tu caso porque no tienes tan baja nota, ¿no? Un promedio. Ay, ya, Inge. Ujú. Pero para los otros, por favor, o sea, ya esto es algo serio y deberían poner el especial cuidado, ¿no? Al preparar las exposiciones y también al estudiar para el cuestionario. Ya, Inge, muchas gracias. Ujú. Ya, listo. Entonces, nos vemos la siguiente semana, el día lunes, ¿no? Que tengan buen fin de semana. Inge, antes que se Ajá. vaya, una consulta. Tal vez puedo escribirle a Belén para ver. Yo necesito conversar con usted para ver si estoy haciendo bien la exposición que voy a presentar el jueves. Ya, a ver, pero no entendí cuál era la. A ver O qué hora sea, tiene. o sea, dile, amiguito, y ya le digo yo. A ver qué día tiene libre para ver si es que me puede, Ah, o ok. sea, indicarle lo que voy a exponer, a ver si es que está bien y si es que no estoy escogiendo mal el tema. Ya, el día lunes nos podríamos conectar unos 10 minutitos antes, por favor, si me escriben ya sea Le a digo a Lavac Belén. o un correo o a Belén. Ya, Inge, por favor, muchas Ujú. gracias. Sí, esa también era mi pregunta, Inge. Gracias, Inge, entonces. de todos, por favor. Sí, Ya, a listo. todos. Sí. Listo, entonces o comenzamos en punto, ¿no? Los 10 minutos que siempre yo comienzo después la clase, pues podríamos comenzar justamente a la 1 y les puedo ayudar. Ya, Inge. Inge, gracias. Perdón, a las 2 a las 2. Listo, entonces nos vemos la siguiente semana. Inge, Sí, ¿puedo hablar con usted un ratito al final? sí. Gracias. Inge, y otra cosita, ya subió las clases porque buscaba ayer y no estaban las clases de esta semana. Una clase faltaba, ¿no? Ajá. Inge, no estaba la del día lunes, yo tengo. Ya, Ajá, ya, solo la del ya lunes está. faltaba. Ya está la del lunes. Ujú, Ya, gracias, Inge. ya.